En la vastedad de nuestra mente, cada palabra es como una semilla sembrada en el terreno fértil de la percepción, capaz de germinar ideas, emociones y realidades enteras. Mariano Sigman, en El poder de las palabras, no solo intenta explicarnos cómo hablamos o pensamos, va mucho más allá. Nos abre una puerta hacia las estructuras invisibles que rigen la experiencia humana, hacia los mecanismos secretos que permiten que aquello que pensamos, aquello que imaginamos, tome forma en el mundo físico a través del lenguaje. Porque el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino una forma de existencia. Sigman, con un vasto conocimiento de la neurociencia y una habilidad asombrosa para hacer sencillo lo complejo, nos ofrece en estas páginas una visión del lenguaje como una de las herramientas más extraordinarias que poseemos, una que nos transforma en el mismo acto de usarla. Este no es un libro de autoayuda, ni un libro de ciencia tradicional, ni una mera reflexión filosófica. Es una invitación a mirar el mundo desde otra perspectiva, a cuestionar lo que creemos saber sobre el acto cotidiano de hablar y pensar. Desde el primer momento, Sigman nos enfrenta a una verdad inesperada. El lenguaje no es simplemente algo que usamos, es algo que nos usa, algo que nos moldea y nos da forma en cada palabra que decimos y en cada palabra que escuchamos. Es una influencia constante, una corriente sutil que va definiendo nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras decisiones más profundas. Y en este intercambio, las palabras que elegimos y las que dejamos de lado dibujan, sin que lo notemos, los contornos de nuestra identidad. A medida que avanzamos en la lectura, Sigman nos conduce hacia una comprensión inquietante y profunda. El pensamiento, tal como lo conocemos, no es posible sin el lenguaje. Los neurocientíficos han descubierto que el cerebro humano depende del lenguaje para organizar la experiencia, para transformar lo caótico y confuso de la realidad en conceptos que podemos entender. Las palabras son la estructura interna que sostiene todo lo que somos capaces de pensar. Son el tejido que conecta ideas, recuerdos, aspiraciones. Y aquí aparece una revelación perturbadora. Lo que no podemos nombrar, en un sentido muy real, no existe para nosotros. Todo lo que queda fuera del lenguaje permanece en las sombras, en el vacío de lo incognoscible. Así, el verdadero poder del lenguaje no reside solo en su capacidad de expresar lo que pensamos, sino en su capacidad para determinar hasta dónde podemos llegar con nuestro pensamiento. Sigman nos explica que cada palabra tiene un peso particular, un significado que va más allá de lo obvio. Cuando decimos amor o odio, cuando hablamos de éxito o de fracaso, no estamos usando simples etiquetas. Estamos invocando universos enteros, experiencias pasadas, anhelos profundos, miedos ocultos. Y en cada palabra que elegimos para describir nuestras emociones, estamos creando una especie de mapa emocional. Cada palabra, al nombrar una emoción, le da forma, la limita y la define, convirtiéndose en un código interno que orienta nuestro estado de ánimo y nuestro modo de ser. Sigman nos muestra que en este sentido, el lenguaje tiene una relación íntima con nuestras emociones. No solo las expresa, sino que las crea y las modela. Las palabras son, en cierto sentido, la llave que abre la puerta de nuestras alegrías y tristezas. Y al entender este poder, descubrimos una posibilidad insospechada, la de controlar, hasta cierto punto, cómo nos sentimos al ser más conscientes de cómo hablamos. El autor no pierde de vista la practicidad. Nos habla de cómo el lenguaje afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones y la manera en que entendemos el mundo que nos rodea. Porque cada palabra que escuchamos, cada mensaje que recibimos, moldea de manera sutil la forma en que percibimos la realidad. Las palabras pueden transformar una conversación, pueden cambiar una amistad, un amor, incluso una vida. En este sentido, el poder de las palabras no es solo una reflexión sobre el lenguaje, es también un recordatorio de la responsabilidad que implica hablar y escuchar. Nos invita a ser conscientes del peso que lleva cada palabra, de la energía que ponemos en cada frase. Nos enseña que al hablar estamos no solo comunicando, sino también construyendo o destruyendo mundos internos. Estamos influyendo en quienes nos rodean y en nosotros mismos. Pero Sigman va aún más allá. Nos lleva a explorar un terreno complejo y fascinante, la influencia del lenguaje en la toma de decisiones. Nos hace cuestionar hasta qué punto somos verdaderamente libres al decidir, hasta qué punto nuestras elecciones están moldeadas por el lenguaje que nos rodea, las palabras que usamos para formular una pregunta, las palabras con las que describimos las opciones, todo ello influye en la manera en que interpretamos nuestras alternativas y en el peso que le damos a cada una. Sigman nos revela cómo los sesgos lingüísticos pueden inclinar la balanza sin que lo notemos. Cómo pueden hacer que una idea parezca más legítima o que una opción parezca más deseable. No se trata de manipulación directa,
sino de una influencia sutil que se infiltra en cada frase, en cada término, en cada silencio. Al comprender este proceso, ganamos una herramienta de autoconocimiento invaluable. Al ser conscientes de cómo el lenguaje influye en nuestras elecciones, podemos recuperar una parte de nuestra libertad. Podemos elegir, al menos un poco, por encima de las palabras. En las últimas páginas, Sigmund retoma las ideas y las hilvana en una reflexión final que resulta tanto un desafío como una revelación. Nos recuerda que el lenguaje, al ser un reflejo de nuestro pensamiento, es también un espejo de lo que somos. Las palabras que elegimos dicen mucho más de nosotros de lo que pensamos. Nos definen, nos limitan, nos muestran y nos esconden. Nos permiten dialogar con nuestra propia esencia, con nuestros miedos, con nuestras esperanzas y a la vez con lo inexplorado que hay en nosotros. Nos abren una puerta para comunicarnos, para entendernos y quizás para transformarnos. En este sentido, el poder de las palabras es un poder de autoconstrucción. Nos invita a elegir nuestras palabras con más cuidado, a emplearlas para construir algo mejor, a ser conscientes de cómo pueden moldear nuestra identidad. Cuando cerramos el libro, algo queda resonando en nosotros, una certeza casi luminosa. Las palabras son algo más que sonidos o signos en una página. Son en esencia la forma en que damos sentido a la vida. En cada conversación, en cada pensamiento, estamos construyendo nuestra existencia, dibujando los contornos de quienes somos. Y este proceso es, en última instancia, una responsabilidad y un privilegio. Las palabras nos invitan a reflexionar, a crecer y a desafiar nuestras propias limitaciones. Nos recuerdan que, aunque el lenguaje puede limitar nuestro pensamiento, también puede liberarnos. Nos brindan la posibilidad de reinventarnos, de crear un mundo interno más amplio y profundo. Sigmund, con su pasión por el conocimiento, nos entrega una obra que es, en el fondo, una celebración del lenguaje y de la mente humana. Nos muestra que cada palabra que pronunciamos es un acto de creación, que en cada frase que decimos y en cada historia que contamos, estamos dibujando el universo de nuestra propia percepción. Y al final, cuando todo está dicho, el poder de las palabras nos deja una última y poderosa reflexión, que las palabras son, en última instancia, el reflejo de nuestra humanidad. Nos brindan el don de imaginar, de expresar, de transformar. Nos dan la posibilidad de ser quienes queremos ser y de ir un paso más allá en el camino hacia la libertad de pensar, de crear y de sentir con plenitud.